Iniciando el año 2 de enero de mil, digo de mil, del 2026, 2 de enero del 2026 ya. Y me he puesto a pensar de todas las cosas que se ven, que oigo, que vamos a pasar, todas estas cosas que estamos viendo y todo. Y de las cosas que he concluido a esta edad que tengo, que ya voy pisando los 56 años en marzo. Me he puesto a pensar tantas cosas vividas y cosas que ojalá y las hubiera sabido desde muy chica, ¿verdad? Pero pues nadie nace enseñado, y menos cuando no tienes quien te enseñe cosas que deberían de enseñarte. Quizás por tabús, porque ellos no los enseñaron. Pero bueno, eso no es un problema, porque a la edad que uno tiene ya, no tiene de qué quejarse de nada. Pero bueno, en todas las, si se podría llamar investigaciones o cosas que he leído y visto y vivido, he llegado a la real conclusión de que todo lo que pasamos en este mundo, en esta vida, no ha sido más que causa de un grupo de personas que se han sentido súper poderosas por tener un conocimiento heredado o robado a, ciertos guardianes, si se puede decir así, antiguos, personas sabias que sabían y cómo manejar las energías. En lo poco que yo he leído, pues yo me metí a religiones, estuve en religiones, Testigos de Jehová, los santos, me he leído las cartas, he ido a que me hagan limpias, o sea, todo lo que se pueda haber. Bueno, no todo, porque no me he metido de satanista nunca, pero todas las cosas en lo largo de mis 56 años que ahorita tengo. Obvio que cuando era niña, pues no pensaba en eso, ¿verdad? Pero de adulta, que hablando de adulta, pues desde los 16 años que me casé yo hasta esta fecha, he recorrido cosas en mi vida, porque me iba mal, porque en mi vida cambiaban muchas cosas. Y decía, ¿por qué si me casé bien? Entre comillas, ¿verdad? Porque este hombre que supuestamente me quería, me iba mal de un de repente y corría. Échate las cartas, me decían, y ve con la que te hagan una limpia. Y ahí va la Chío a hacerse todo eso. Pues son cosas que pasan, pero también que no deberían de pasar. Total. En las culturas antiguas había personas que tenían conocimientos. Esas personas, aparte del conocimiento que tenían, pues eran ambiciosas también. Esas personas en su época eran mal vistas. De igual manera, eran personas que no las querían. De hecho, fueron castigados y echados de las tierras. Y estamos hablando nada más ni nada menos de los judíos sionistas, que en realidad son házaros mongoles, que tienen varias, están revueltos con muchos házaros mongoles. Sí, ay, se me olvida, ¿cómo se llama? Fariseos,
escribas, todos esos están revueltos ahí. Porque era un grupo de personas que tenían un conocimiento grande y buenísimos para escribir, buenísimos, buenísimos. Pero ellos siempre se ponían como víctimas y lo seguimos viendo todavía. Las víctimas del mundo son las víctimas, pero que quede claro que ellos nunca fueron víctimas. Son mitómanos de nacimiento y mitómanos que por ley tienen creerse sus mentiras. No hay quien dude de lo que están diciendo ellos. Y eso es muy peligroso. En una época más reciente, en el año 1490 y tantos, el rey Felipe, creo que se llamaba Felipe, los expulsó de España. Fueron expulsados por sacrificar a un niño, porque lo sacrificaron al mismo modo que como nos metieron el cuento de Jesucristo. Que Jesucristo fue hecho, toda la historia de la religión fue sacada de la mitología griega. Entonces, hay muchas mitologías y todas son lo mismo. Pero ellos hicieron una historia para ser ellos los buenos y los hijos herederos de la tierra prometida, que es la tierra. Precisamente el planeta Tierra Dios se los prometió a ellos porque Dios nomás tiene un grupo de hijos, no tiene más hijos más que ellos. No hay más hijos más que ellos. Y son los dueños de la tierra. O sea, si tú vives en tu casa, ellos a la hora que ellos quieran y que les guste tu casa van a venir y te la van a quitar. ¿Por qué? Porque se les dio tanto poder, pero no es que se los hayan dado, sino que ellos hablan en un libro hecho para su propia conveniencia y poder manipular todo el país, todo el mundo, todo el planeta. Ellos tienen un poder. Entonces ellos saben cómo utilizar las energías de la tierra. Cuando fueron expulsados por ese rey, se vinieron a México, a las Américas, toda Latinoamérica, que es donde es México, Brasil, toda América. Entonces resulta que ellos entraron por Veracruz, llegando a Cuba y emigraron a Veracruz. Empezaron a meterse para acá e hicieron mucha masacre aquí en México. Por eso aquí los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han exigido que tengan vergüenza y pidan perdón por las masacres que hicieron y las mentiras que contaron, diciendo que ellos llegaron a un pueblo, a un país, a un territorio donde se sacrificaban almas, donde se sacrificaban a personas, a niños. Entonces, todo eso fue sacado de las historias fantásticas que cuentan, porque son buenísimos para escribir historias fantásticas donde ellos son víctimas, donde jamás ellos han sido malos. Está Palestina, o sea, ya de Palestina no hay nada, se la acabaron y ellos son víctimas. Están acabando con terroristas. ¿Y qué pasa? Que hay un silencio cómplice de todos los países en la ONU, en esa ONU sinvergüenza, que da coraje de pensar que existan instituciones fabricadas por ellos mismos para defenderse ellos mismos y para que nadie les haga nada. Ni el Papa hace nada, ni ningún país. Simplemente hacen el circo, como
pan y circo al mundo para que se crea que hay enemigos. Como en la Matrix, los dos bandos en el mundo los manipula un mismo demonio, un mismo líder. Y ese líder no es más que un judío sionista, salido de Ucrania. De esos países salieron esos judíos falsos que existen ahorita. El verdadero judío son los palestinos. Todos ellos son los verdaderos de esas tierras. Pero obvio, ¿verdad? En aquella época se tenían que esparcir y tener un plan para que no les volviera a pasar lo que les pasó, porque nadie los quería, porque eran asesinos, porque ellos tenían poder asesinando personas. Y les voy a explicar más o menos como yo entiendo, porque no soy sabia y porque no sé mucho, pero yo entiendo que cuando se hace un sacrificio, y eso lo pienso porque hay una película de Ruth antigua donde se cuenta que había un pueblo que era adorador de Baal, de estos demonios que eran de donde ellos salieron. Entonces se cuenta que el rey compraba, mejor dicho, a niñas la más bonita que tú tuvieras. O sea, si yo tengo 10 hijos y me estoy muriendo de hambre, porque claro, ¿verdad? El que tiene el poder va a tener el poder reprimiendo al pueblo, teniéndolo muriéndose de hambre para poder hacer lo que él quiere con él. Entonces, las familias iban y entregaban a la mejor hija que tuvieran, a la mejor. La daban a ellos porque llegaban a ser diosas entregadas a su dios, el demonio, a Baal. Había una estatua gigante donde prendían fogata adentro, una lumbre gigante, y allí a las criaturitas, cuando las entregaban ahí, las iban enseñando, instruyendo para servirle a ese Dios. Claro, ¿verdad? Ellas tenían que, en su mente chiquita de bebés, de niñas, les iban enseñando que él era un Dios muy bueno y que ellas iban a ser diosas, y era un honor estar con ese Dios. Era un honor lo que iban a hacer con ellas. Entonces, pues claro, ¿verdad? Que ellas no sabían qué les iban a hacer. Ellas nomás iban enseñadas y les ponían coronas de oro y pues ellas se sentían reinas. Las iban instituyendo, llegaba el cura, el papa o el rey y las veía entre todas y escogían a la más bonita. Era como una institución de niñas que fueron compradas a familias con necesidades. Entonces, llegaba el rey y le decía a las mujeres, a las sacerdotisas, que le enseñara a todas las niñas que estaban y le dijeran cuál de todas las niñas era la mejor para tener el sacrificio. Porque tienen un calendario. Hay un calendario que ahorita no me recuerdo el nombre, antiguo, y ahí vienen las fechas que ellos toman para hacer sacrificios fuertes, basados en los planetas y en las energías que hay en la Tierra. Entonces, se hacen sacrificios y se siguen haciendo. Los sacrificios que se hacen ahora van consagrados en las artistas que vemos que vienen, Shakira, las gringas estas hediondas, que Madonna y todas esas, y hombres, el Bad Bunny, no sé cómo se llama ese tonto, pero hay un montón de artistas que están consagrados porque ya hicieron sacrificios para llegar a ser lo que son, y
cada concierto que ellos hacen es consagrado a ese Dios al que le están pagando esa deuda, porque se venden, están vendidos. Y hay muchos artistas que han salido de ahí y han hablado esto, han dicho lo que es la, el instituto, o cómo se dice, de la música. Estas grandes empresas que hay musicales, de la música y de la televisión, que viene siendo lo mismo. Entonces, a las niñas las enseñaban y les daban todo lo que tenían que decir. Mira, cuando tú te presentes con él, tú vas a decir esto. Y la niña decía que ella consagraba su vida para que el Dios al que iba a ser entregada ella cuidara al vato rey, para que lo cuidara y le siguiera dando el poder. La niña iba consagrada, bañada en aceite y todo bien. Iba consagrada por todas las viejas estas sacerdotisas y la metían al horno a quemarse viva. Cuando la metían al horno gritaban todos ¡ah!, con tambores y todo para que no se escucharan los gritos de la niña al quemarse viva. Eso lo hacían y lo siguen haciendo. Terriblemente eso hacen. De ahí, cuando emigraron a todos los países, tuvieron hijos, pero ellos deberían de seguir estudiando el judaísmo, el Talmud, todos los libros que ellos tienen, porque no se les debería de olvidar nunca para qué emigraron. Emigraron para que el día de mañana, cuando ellos crecieran, llegaran a ser presidentes y gobernar sobre todos los países. ¿Saben ustedes que cada país, siendo George Washington el primer hombre que juró en un libro? Fíjense, George Washington era un masón chingón, por algo tiene una estatua gigante ahí en donde él está sentado, porque fue el primer masón presidente de Estados Unidos que juró en la Constitución, en la Carta, porque en la Constitución de Estados Unidos, mexicana y de todos los países están escritos todos los nombres. Es un libro consagrado que lleva el poder de tener todos los nombres de los ciudadanos de cada país. Y en ese libro hacen su juramento. ¿Qué pasa aquí si es una consagración? ¿Qué pasa aquí si tú estás jurando con un libro de poder? Porque tú como ciudadano, porque tú como humano tienes una energía. Cuando naces, primeramente que te hacen piquetes que te ponen, ¿no? Piquetes, órale. Porque entre más mensos estemos, mejor, ¿no? Para ellos menos pensamos. Entonces te inyectan, ya nació otra fichita más. Hijo de fulano, mangana. A los días, pues hay que registrar a la criatura, vamos a registrarla. Entras a la carta de la Constitución, tu nombre, tu fecha de nacimiento y todo, otro ciudadano más. Después, ¿qué te hacen? Te bautizan, ¿verdad? Vas a la iglesia y quedas sellado, ya quedaste sellado. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las religiones sirven a un solo Dios. Todas las instituciones. El Vaticano no es la excepción. Los cristianos, atalayenses, de todas las religiones, porque ni me acuerdo porque pululan. Entonces, te bautizan, después te confirman, porque hay que confirmar que sigues en la misma línea, ¿verdad? Cuando cumples 15 años, te vuelven otra vez. Órale, aquí está la lista. ¿Por qué? Porque hay que seguir haciendo eso, ¿no? Y en la escuela realmente lo que es un adoctrinamiento
para que te vayas tú preparando de que tienes que trabajar. Está bien, ¿verdad? Pero después secundaria. ¿Sabes cuántos años se te van de vida estudiando? ¿Sabes cuántos? O sea, cuando quieres trabajar ya eres un adulto, prácticamente un hombre de 20 y tantos años. Sí, ¿verdad? Hay personas que muy jovencitas empiezan a trabajar. Qué bueno. Pero la mayoría de las personas que se gradúan y agarran un doctorado y eso, terminan grandísimas. Y a veces ni siquiera para ejercer lo que ellos trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada país está metido en el gobierno un judío sionista. Entonces, estamos verdaderamente atrapados por ellos. Ellos nos tienen agarrados en la salud, en el agua, en la comunicación, en el estudio, en la educación. En todo están metidos, en la religión, en la política. En la política no debe de estar ninguno de esos que estén en su país, pero ningún judío debe de gobernar. Ningún hijo de judíos debe de gobernar, porque ellos vienen alineados. Y ha pasado que en todo el planeta están metidos los judíos. En todos. Porque pulularon y se están acabando el planeta. Ellos llegan y compran tierras. En México había una ley que no podía ningún extranjero adueñarse de tierras. Un extranjero que viniera a vivir aquí no podía tener posesiones. Si se casa, pues qué bueno, pero él como extranjero ni debe de estar en la política, ni sus hijos, porque son extranjeros, porque ellos no van a venir a cuidar nuestros intereses, sino van a utilizar nuestros intereses para llevárselos a sus verdaderos países. O aprovechar el poder para ayudar a su país. ¿Qué pasa ahí? Que estamos siendo gobernados por todas estas lacras. La cosa es que hablando de esa constitución, que ya me hice bolas, ¿verdad? Pero bueno, llegué al punto clave que siempre he dicho. Esto está bien largo porque después puedo seguir hablando, ¿verdad? Cuando estamos siendo gobernados por estas bestias, porque no tienen otra palabra, alguien que hace esos genocidios a estas alturas de vida que tenemos, a este 2026, acabando con guerras. Pero espérense, las guerras se hicieron por ellos, por los judíos. Ellos las hicieron, ellos las criaron. Y las hicieron y las criaron porque eran censurados cada que ellos hacían los sacrificios que hacían con sus hijos y con otros niños que robaban, porque se robaban niños. Ellos robaban niños o los compraban para sacrificarlos. Entonces, como eran mal vistos, pues se les ocurrió esto de las guerras. Empezaron a hacer guerras por gusto y les salió bien y siguen haciendo guerras porque les deja mucho dinero. Nomás vean a este Trump, todo lo que ha hecho. ¿Y de dónde es? Nunca han visto fotos. Cómo va y ves allá todo lo que ellos hacen, cómo se ponen estos gorritos y todo eso. Yo los veo como unos verdaderos brujos, demonios. Esos son para mí. Son parásitos, bestias. Dicen, no, ya no tiene fin.
ya nos llegó la fregada. ¿Cómo no? Nosotros como humanos podemos consagrarnos. Sí, nacimos, estamos ya fichados por el gobierno, pero tú conscientemente puedes consagrar tu vida y ponerte otro nombre, aunque no tengas en un libro, pero respetar ese nombre, ese nuevo nombre que tú vas a tener para que tu energía de esa lista quede cancelada, porque tú ya vas a estar consciente y tú consciente vas a consagrar tu vida de aquí para adelante para que tu energía no sea utilizada para cosas malas, porque están utilizando toda nuestra energía estas bestias hasta para enfermarnos. Tenemos que ser muy conscientes porque así como vamos no nos va a quedar mucho tiempo. Y sí, tal vez me vean como una loca más, como muchos de los que hay ahorita, hablando de los parásitos astrales, porque no solo tenemos los humanos parásitos intestinales en nuestro cuerpo y eso, sino los más peligrosos que tenemos son los astrales, los que no vemos y existen. Los que vas y te haces una prueba, unos análisis y no te salen, pero existen y se alimentan de tu miedo, se alimentan de todo lo que engloba el miedo. Y todo engloba el miedo. Te da miedo morir, te da miedo enfermarte, te da miedo que llegue una guerra, te da miedo el mal tiempo. Todo nos da miedo. Y que decimos, Dios mío, ¿y quién es Dios? Tu papá y tu mamá que te enseñaron, ¿quién es Dios? ¿A qué Dios le rezas? Todos los humanos somos una energía divina. Ellos mismos lo escribieron, somos imagen y semejanza de Dios. Por eso mismo ellos han utilizado las almas de las personas en sacrificio. ¿Creen ustedes que todas esas criaturas muertas, señoras, jovencitas, señores, muchachos, niños, que fueron sacrificados aquí en Palestina, nomás fueron sacrificados por gusto? Están utilizando toda esa energía ellos, porque quieren ser dominantes en todo el planeta. En todo el planeta. Si ya están. Nomás vean al horrible ese de Milei, horrible ese viejo apestoso. Cómo está saqueando a Argentina. Y la gente callada. Callada porque nos dominan fácil. Nos dominan fácil porque no hablamos y no pensamos. Si tú crees que yo estoy loca, no me hagas caso. Sigue entregando tu vida. Que hagan contigo lo que quieran. ¿Verdad? Porque pues, ¿qué vas a hacer? Nada. Consagra tu vida. Y recuerda que somos chispas divinas. Somos chispas divinas aquí en la tierra. Y nosotros nos hemos dejado engañar por todos estos entes, por todos estos parásitos. Todos estos parásitos, los cuales ellos como una gran hazaña y algo divino lo escribieron, porque Salomón abrió la boca del diablo, porque él supo dominar los demonios. Y saben que el tercer templo ya lo quieren abrir, ¿verdad? Porque va a venir su Mesías, va a venir. ¿Y quién fue Salomón? Fue un corrupto, fue un demonio, fue el que abrió la boca del lobo aquí. Fue el hechicero, porque le gustaba hacer también cosas malas con las mujeres también que tenía. Fue un hombre malo, porque utilizó el poder que tenía para hacer cosas malas. Así es que somos chispas divinas y tenemos que despertar. Tenemos que despertar y consagrar lo que quede de nuestra vida con otro nombre y
utilizar el poder divino que tenemos. Utilizar el poder divino que tenemos, porque si nos callamos, somos cómplices también de ellos.